Hola, muy buenas noches, que Dios les bendiga, bienvenidos a otra perla de la palabra. Nuestro tema será diligencia y negligencia. Este es un tema tratado ampliamente en el libro de Proverbios. La razón de ello es el deseo del corazón de Dios de que cada uno de nosotros, sus hijos, seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y para ello se requiere de diligencia de nuestra parte. Dios no bendice ni el odio, ni el ocio, ni la negligencia. Él es un Dios trabajador y diligente, y lo vemos en la palabra en Génesis capítulo 1, versículos del 3 al 31, cuando creó los cielos y la tierra, en Juan capítulo 5, versículo 17, que Jesús nos enseña que hasta el día de hoy el Padre y Él trabajan, y lo mismo nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, que el Hijo de Dios sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y la diligencia en la Biblia no se refiere solo a lo espiritual, sino a todos los aspectos de nuestra vida. Uno puede ser diligente en algunas de las cosas de Dios, como servicio, orar y leer la palabra de Dios, pero puede ser negligente en las demás, como el cuidado de la familia, el trabajo, las relaciones, etc. Y no debería ser así, como no debe ser que de nuestra boca salgan palabras dulces y palabras amargas, palabras de bendición y palabras de maldición. De la misma manera que debemos cuidar nuestra boca de que solo salga lo bueno, lo positivo, de la misma manera deberíamos cuidarnos de ser diligentes en todas las cosas y hacerlo todo para la gloria de Dios y no como para el hombre. En Colosenses capítulo 3, versículos del 23 al 24, la palabra de Dios nos enseña que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios, porque de Dios viene nuestra recompensa. En el capítulo 10 del libro de Proverbios encontramos por lo menos dos pasajes que nos hablan acerca de la diligencia. El primero es en Proverbios capítulo 10, versículos del 4 al 5, que dice: la mano negligente empobrece y la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que se avergüenza. Y en Proverbios 10:26 dice la palabra: como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían o a los que lo contratan. ¿Qué es la diligencia? En Proverbios 21:5 la palabra de Dios dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. La diligencia y la diligencia y la negligencia, la riqueza y la pobreza no tienen exclusivamente que ver con el dinero o con el trabajo, sino se refieren a todos los aspectos de nuestra vida. Recordemos que la palabra en 2 Corintios 8 nos dice que el Señor Jesucristo se hizo pobre, se despojó de toda su gloria, para que nosotros fuéramos enriquecidos en todas las cosas, y en todas las cosas significa todas las áreas de nuestra vida. Por eso tercera de Pedro 1:2 dice que el Señor quiere prosperarnos, desea prosperarnos en todas las cosas, así como prospera tu alma. Por un lado. Por el otro lado, cuando la palabra de Dios habla de prosperidad, no está hablando nada más en términos económicos, sino está hablando de hacerse millonario, está hablando de tener más allá de lo necesario, ya sea un poco, ya sea regular, ya sea mucho, pero es tener más allá de lo que necesitamos para nuestra vida. Bajo esa perspectiva, entonces, el diligente piensa en más allá de lo necesario en todas las cosas de su vida, en que su vida vaya en aumento en todos los aspectos, cumpliendo el segundo propósito de Dios en la creación del ser humano. En Génesis 2:15, lo primero que Dios le dice a Adán es que cuide y labre la tierra. Y cuidar la tierra es darle mantenimiento, labrarla es desarrollarla, mejorarla. Y en Génesis 1:28 le da 5 parámetros de en qué consiste
el cuidado y la labranza de la tierra, y es fructificar, multiplicar, llenar, sojuzgar y señorear. Y en cuanto a fructificar, significa hacer producir al máximo lo que ya se tiene. El multiplicar es aumentar aquello que produce para seguir creciendo en la fructificación, es decir, aumentar las unidades de producción. Si tengo un árbol, multiplicar significa tener 2, 3, 4, 5 más. Luego, llenar significa suplir las necesidades propias y de otros. Sojuzgar es poner en control, bajo control las circunstancias, sino que las circunstancias nos controlen a nosotros. Y señorear significa administrar diligentemente todo lo que Dios nos ha dado. Y recordemos que Dios nos ha dado todas las cosas. En Juan capítulo 3, versículo 27 dice que nada nos es dado que no nos sea dado del cielo. Por lo tanto, somos administradores de todas las cosas que Dios nos ha dado. Nuestra relación, primero que nada, nuestro ser personal, comenzando por el espíritu, nuestra alma y cuerpo, nuestras relaciones familiares, para los que están casados, la relación con su cónyuge, para los que tienen hijos, la relación con sus hijos, y para los solteros, la relación con sus padres. Y aparte de ello, la relación con sus amistades, con su comunidad, con el resto de su familia, con la iglesia, en las relaciones en el trabajo, aparte la diligencia en el trabajo, la diligencia en el servicio a Dios, la diligencia en la atención a las necesidades de su familia, etcétera. En Proverbios 27, versículo del 23 al 27, también la palabra de Dios nos da algunas características de la diligencia. Dice la palabra: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Nos está hablando, todo este pasaje nos habla de ser diligente en cuanto a nuestro trabajo, en cuanto a las cosas que ya Dios nos ha proporcionado. El mejor y mayor conocimiento de lo que hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos, es necesario para esa diligencia y para la mejora continua. Recordemos que la palabra de Dios también en Proverbios capítulo 4, versículo 18, nos habla de que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero para que ese aumento se vaya produciendo es necesaria nuestra diligencia. Recordemos que nuestra vida vaya en aumento significa que nuestra vida vaya prosperando. Pero que nuestra vida vaya prosperando implica que prospere nuestra alma, y eso implica cambiar nuestra manera de pensar, y el cambio de manera de pensar es en este caso, hacia la diligencia. En Proverbios también la diligencia implica el cuidado de las cosas que se deterioran y que van mermando, de tal manera que tengan un buen mantenimiento y aumenten tanto en número como en productividad. Lo que la palabra de Dios también nos enseña de afilar el hacha. Con el uso el hacha va perdiendo su filo, pero usted y yo necesitamos darle mantenimiento a ese filo para que siga siendo productiva el hacha. Entonces implica también el cuidado de las cosas, no solo el mayor conocimiento de lo que hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos, sino también el cuidado de todas las herramientas que necesitamos para hacer nuestro trabajo. En algunos casos son herramientas físicas, en otros aparte de ello, pues también nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestros talentos que Dios nos ha dado para el trabajo que realizamos.
Otra característica de la diligencia de la que nos habla Proverbios 27, del 23 al 27, es la previsión respecto al futuro. Y eso tiene que ver con no malgastar y no vivir ostentosamente. Es reinvertir para que haya una mayor productividad para el futuro. En lugar de gastar, reinvertir y gastar lo necesario, pero el resto que Dios nos da es para que lo reinvirtamos, para aumentar lo que produce y las unidades de producción. Y al aumentar las unidades de producción, aumenta la producción. Y al aumentar la producción, obviamente, también van a aumentar los ingresos. Y necesitamos, de tal manera que necesitamos tomar solo lo necesario y el resto Dios nos lo da para invertirlo. Y el resultado de todo ello será la abundancia, el resultado del conocimiento, el resultado del cuidado de nuestras herramientas y de nuestras capacidades y de mejorar nuestras capacidades. Y la previsión respecto al futuro, esas tres cosas darán lugar a la abundancia. Por eso la palabra de Dios dice que los pensamientos del sabio tienden a la abundancia, los pensamientos del justo tienden a la abundancia. En Proverbios capítulo 12, versículo 27, la palabra de Dios dice: el indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero un haber precioso del hombre es la diligencia. Dios tiene en alta estima la diligencia y no tiene en estima la negligencia, de tal manera que para agradar a Dios y para caminar en los caminos del Señor necesitamos la diligencia. Recordemos que Proverbios 10:4 dice que la mano del diligente prosperará, mas la mano del negligente empobrecerá. En Josué capítulo 23, versículo 11, también la palabra de Dios nos dice: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. La diligencia no tiene solo que ver con las cuestiones externas, con las cuestiones de trabajo, con las cuestiones de actividades. La diligencia también tiene que ver en que seamos diligentes en nuestra relación con el Señor. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que el mandamiento más importante y que cubre todo lo que dice la palabra de Dios es que amemos al Señor con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, porque ese es el primero y más importante mandamiento, y de él dependen todos los demás. Entonces necesitamos guardar diligentemente nuestras almas. Recordemos lo que dice tercera de Juan 1:2 nuevamente. Dice: hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Y eso quiere decir, yo deseo que tú tengas una vida bendecida, una vida en abundancia, una vida plena, una vida en bienestar, una vida en victoria, una vida en bendición. Pero necesitas ser diligente en cuidar tu alma, diligente en cuidar tu forma de pensar, porque los pensamientos del diligente tienden a la abundancia, mientras que los pensamientos del negligente tienden a la pobreza, a la limitación, a la escasez. La falta de diligencia no tiene que ver nada más con lo económico, sino también tiene que ver con todos los demás campos de nuestra vida, y en todas las demás áreas de nuestra vida la negligencia va a producir limitación, escasez, inseguridad, etcétera. Mientras que también el Señor no solo nos habla en su palabra de la diligencia, como hemos visto, sino también nos habla de la pereza, del odio, del ocio, de la negligencia. En Proverbios capítulo 19, versículo 15, y estos pasajes hay que tomarlos muy en cuenta porque son parte de la vida espiritual. Nuestra vida espiritual no tiene solamente que ver con el hecho de ir a la iglesia, de orar, de leer la Biblia, sino tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida, porque el cristianismo es un estilo de vida, no es una religión. Es un estilo de vida, tiene una parte religiosa que se tiene que ver con el culto, pero el mayor campo de la vida cristiana es la vida total. El cristianismo es un estilo de vida total, no solamente un estilo de vida religioso, sino un estilo de vida
total. Y por eso tenemos que tener muy en cuenta lo que dice la palabra en relación con la diligencia y también en relación con la pereza o con la negligencia o con el ocio, y con la escasez y la limitación. En Proverbios capítulo 19, versículo 15 dice la palabra: la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Aquí vemos que la pereza y la negligencia son compañeras y llevan a la pobreza, a la limitación, a la escasez, no solo de lo económico, sino en todas las áreas de nuestra vida. En Eclesiastés capítulo 10, versículo 18, la palabra de Dios dice: por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. La pereza y la negligencia no hacen ni lo mínimo necesario para, este versículo nos lo enseña, no hacen ni siquiera lo necesario, lo mínimo, para mantener las cosas en funcionamiento. Y como consecuencia de ello, las cosas terminan deteriorándose, las cosas terminan en fracaso, las cosas terminan en ruina. En Proverbios capítulo 6, versículo del 6 al 9, la palabra nos enseña otro aspecto de la diligencia y de la negligencia. Dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Lo que este pasaje nos está enseñando es que el diligente no necesita de un jefe, de un capataz, de un superior que lo esté arriando, que lo esté empujando a hacer su trabajo. El diligente lo va a hacer sin necesidad de que lo estén controlando, sin necesidad de tener un supervisor o un capataz que lo esté empujando a hacer las cosas, mientras que la pereza y la negligencia son amigas de la procrastinación. Y la procrastinación significa dejar para mañana, para pasado, para traspasado y para la semana entrante lo que necesito hacer el día de hoy. De ninguna manera la negligencia y la pereza son previsoras, todo lo dejan para última hora. En Proverbios capítulo 13, versículo 4, por eso dice la palabra: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Como el negligente lo deja todo para última hora, nunca va a prosperar, siempre va a estar apagando incendios, siempre va a estar accionando por emergencias en lugar de por previsión y en lugar de ver hacia el futuro, de tal manera que nunca alcanzará nada, mientras que el diligente sí tiene sus ojos no solo puesto en el presente, sino también en prever hacia el futuro, de tal manera que en el futuro también tenga lo suficiente. Por eso el alma del diligente será prosperado, mientras que la del negligente sufrirá limitación, escasez, pobreza, etcétera. En Proverbios capítulo 20, versículo 4, la palabra de Dios dice: el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Aquí lo que nos está enseñando la palabra es que el perezoso es amigo de la pobreza. En Proverbios 22:13 dice la palabra, dice el perezoso: el león está afuera, seré muerto en la calle. Y esto que nos enseña que para el perezoso cualquier pretexto o excusa para no hacer las cosas es bueno, y para evadir de hacer lo que tendría que hacer, aún lo más sencillo. Y como todo el tiempo está poniendo pretextos y excusas, y los pretextos y excusas realmente lo que encubren es la verdadera causa de todas las cosas, entonces él nunca va a resolver el problema, y al no resolver el problema siempre estará en limitación, en escasez, en pobreza. Y en Proverbios capítulo 24, versículo del 30 al 34, la palabra de Dios dice: pasé junto al campo del hombre perezoso,
y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Notemos que el hombre perezoso y el falto de entendimiento son hechos, son equiparados. Y dice, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Es decir, estaba total y completamente descuidada, abandonada la propiedad. Miré y lo puse en mi corazón, dice la palabra, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. De tal manera que el perezoso, la Biblia le llama falto de entendimiento, amigo de la necesidad y de la pobreza. El negligente, el perezoso, es un imán para la escasez, para la limitación, para la pobreza. Nunca va a ser prosperado, nunca va a ser abundado, nunca va a tener lo suficiente para sus necesidades. Puede orar, puede clamar, puede patalear, incluso puede hacer lo que sea, pero si es negligente, Dios no bendice la negligencia. Hemos visto en estos pasajes muy claramente que Dios no puede bendecir la negligencia, Dios bendice la diligencia. Si Dios bendijera la negligencia, iría contra su palabra, y si va contra su palabra, Dios sería mentiroso. Pero la palabra de Dios nos dice en Números 23:19, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho y Él lo hará. Y algún perezoso va a decir, sí, pero es que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero se le olvida un detalle muy importante. El que el Señor sea mi pastor significa que yo soy su oveja. Si yo soy su oveja, la palabra de Dios dice que yo oigo su voz y le sigo y le obedezco. Por lo tanto, el perezoso no está obedeciendo, por lo tanto, el Señor no lo está pastoreando, y si el Señor no lo está pastoreando, todo le faltará. Así que necesitamos ser diligentes, y diligentes en todos los aspectos de nuestra vida. No hacer el mínimo esfuerzo, sino hacer nuestro mejor esfuerzo para hacer las cosas, porque la palabra de Dios nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24, que hagamos todas las cosas como para el Señor, y que nuestra recompensa vendrá de Él, no vendrá del hombre. El hombre puede que no nos recompense, pero nuestra recompensa vendrá de Dios, y la recompensa de Dios es mejor que la recompensa del hombre. Mucha gente solo trabaja o hace las cosas cuando tiene al jefe enfrente o cuando lo están presionando. Eso no es hacer las cosas como para Dios, eso es hacer las cosas para una persona. Pero cuando hacemos las cosas para Dios, y como lo mencioné anteriormente, no necesitamos que nos estén arreando, no necesitamos que nos estén presionando, no necesitamos que nos estén observando todo el tiempo. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, y lo vamos a hacer bien hecho y en el tiempo en el cual lo tenemos que hacer. La diligencia es enemiga de la procrastinación, y la procrastinación significa dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Hay algunas cosas que necesitamos quitarnos de la mente, y que son pensamientos muy comunes de la carne y de la vieja manera de pensar. Por ejemplo, cuando las personas dicen, es que a mí no me están pagando para hacer eso, o no me están pagando lo suficiente, por eso no me esfuerzo lo suficiente. Eso lo que está haciendo es cerrándonos la puerta de la prosperidad, de la abundancia, de la bendición de Dios, porque entonces no estamos haciendo las cosas para Dios, sino las estamos haciendo para el salario que devengamos, y la estamos haciendo por el dinero que recibimos. Y obviamente siempre vamos a pensar que nunca es suficiente lo que nos pagan, siempre vamos a pensar que no nos pagan, no vamos a caminar esa milla extra porque no nos están pagando para caminar la milla extra. Y la palabra de Dios dice que caminemos la milla extra, y ese caminar la milla extra significa hacer más de aquello que esperan de mí, hacer más de aquello para lo cual me están pagando, es hacer mucho más abundante y negligentemente mi trabajo.
para ser prosperado, y no prosperado por el hombre, prosperado por Dios. Recordemos que nuestra bendición viene de parte de Dios. Nada nos es dado que no nos sea dado del cielo, y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Pero Dios nos va a bendecir conforme a la obediencia a su palabra. Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. Si obedecemos la palabra de Dios, vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones y nos alcanzarán. Y también Mateo capítulo 6, versículo 33. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, entonces todas las cosas nos vendrán por añadidura. Y repito el Salmo 23, 1. Si Él es nuestro pastor, somos sus ovejas, oímos su voz y le seguimos, entonces nada nos faltará. Así que la invitación es a que sigamos creciendo en la diligencia, y todo pensamiento de negligencia lo echemos fuera de nuestras vidas. Tomando la palabra de Dios como nuestra guía y siendo guiados también por el Espíritu Santo. Recordemos lo que dice la palabra en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. No somos guiados por el sueldo que nos pagan, no somos guiados por una hoja de atribuciones, somos guiados por la palabra y por el Espíritu Santo, y la palabra y el Espíritu Santo siempre nos van a guiar a hacer más allá de lo que tenemos asignado, a caminar la mía extra, a ser diligentes en todas las cosas, y no solamente a ser diligentes nosotros, sino a ser un ejemplo de diligencia para los demás, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Muy bien, muchas gracias por conectarse, gracias por estar al pendiente de las perlas de la palabra. Que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida noche, un bendecido fin de semana, en caso que no veamos la perla del mañana. Y les recuerdo que el fin de semana es un tiempo especial para que no dejemos de congregarnos con nuestras familias. La palabra de Dios dice en el Salmo 133, versículos del 1 al 3, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. No se pierda congregarse en su congregación, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna para usted, además de lo que puede recibir a través de las perlas, además de lo que puede recibir a través de la lectura de la palabra. También en el congregarnos hay una bendición especial que Dios tiene reservada para nosotros. Con esto hemos llegado al final de esta perla. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo descanso y un abrazo para todos.